Hola a todos, soy Lucian Master y ahora haré una reacción a una creepypasta, espero les guste. Hola gente. Disculpen por haber tardado tanto en subir nuevo video, ya saben, problemas personales. En esta ocasión les traigo una reinterpretación de la clásica creepypasta de Pokémon Plata. Nieve en el Monte Plateado. Sin más que decir, disfruten del video. Esta creepypasta fue hecha por Rocky Strong, veamos qué tal. Los videojuegos suelen ser parte esencial en la vida de muchas personas que crecieron jugando a sus franquicias favoritas. Una práctica que con el tiempo, podría convertir a la mayoría de los jóvenes en aficionados de estas cosas. Por supuesto, mi hermano y yo no éramos una excepción a aquella regla. Desde pequeños ya andábamos en el mundillo de los videojuegos, o más bien, en el mundo de Pokémon. ¿A quién no le gusta Pokémon? Bueno, un estereotipo de las creepypastas es que el protagonista esté obsesionado con la franquicia. Comenzamos en este mundo con las primeras ediciones, rojo y azul. Cartuchos que aún a día de hoy conservábamos, no en las mejores condiciones por supuesto. Digamos que la humedad de los días fríos en la zona rural en la que vivíamos, hacían que cosas como las etiquetas perdieran el color, y que las plaquetas internas tendieran a sufrir de óxido. De hecho, consideramos casi como un milagro que aún funcionen. Bien, dejando de lado esta introducción, como mencioné antes, vivíamos en una zona rural, un tanto alejada de la ciudad. Para los que alguna vez vivieron en el campo, sabrán lo aburrido que puede ser estar alrededor de hectáreas de cultivos, y de agricultores grullones. Me lo puedo imaginar. Bueno, El único entretenimiento que teníamos mi hermano y yo, además de la televisión, eran nuestras Game Boy Color, y nuestra colección de videojuegos, en su mayoría de Pokémon. Fue en un día caluroso de verano cuando escuché un grito proveniente de nuestro cuarto. publicidad. Conocí una morrita que me volvió loco. Es que neta parecía que... Era mi hermano. Estaba en una esquina de la habitación, vociferando incoherencias relacionadas a los colores negro y blanco. Esto pasó después de que revisáramos nuestra colección de videojuegos y nos encontráramos con un viejo dispositivo de hackeo. Ya sabes, esa cosa que le colocas a tu cartucho para obtener cosas difíciles de conseguir. Game Shark. Él había considerado experimentar con los códigos que habíamos sacado de una vieja revista enfocada a los videojuegos en su versión de Pokémon Plata. Él bien sabía que aquella cosa podría arruinarle su partida, pero aquello no pareció importarle demasiado. Después de todo, él solo quería experimentar, esto dicho en sus propias palabras. Realmente no tenía ganas de ver a un niño tonto llorando por haber perdido horas de esfuerzo, así que me fui a hacer cualquier otra cosa. Después de una hora, fue que lo escuché. Cruel. Un grito de terror, junto con el sonido de un plástico duro estrellándose. Su Game Boy se encontraba en el lado opuesto de la habitación, hecha un completo desastre de circuitos y plásticos rotos. Y su edición de Pokémon Plata estaba a unos pocos centímetros. De alguna forma pareció haber sobrevivido al impacto. Él temblaba mientras se quedaba en el rincón del cuarto, como si hubiese visto al mismo demonio. Sin haber podido calmarlo, tuvimos que llevarlo en aquel estado al hospital. Y después de media hora en la sala de espera, el doctor finalmente nos llamó para darnos su diagnóstico. Aprovechando que el doctor se había quedado hablando con mi madre, fui a donde estaba mi hermano para ver cómo se encontraba. Como parecía estar más lúcido que antes, quise preguntarle qué era lo que había pasado. Su rostro se enfocó en el mío, con una cara perdida, desilusionada. Como si el niño tonto e infantil de hace unas horas, se hubiera muerto, dando paso a un cascarón vacío. Con una voz apenas audible me dijo: "Deshazte de mis juegos, ya no quiero volver a verlos nunca más". Con lo Regálamelos. Nah, es broma. extraño de la situación, y sobre todo sorprendido por aquella extraña petición, tan solo pude responder con un simple y escueto: "Sí, claro, hermano". Esa misma tarde regresé a casa pensando en lo que había sucedido. Como David se había quedado bajo supervisión médica en la sección psicológica del hospital, no tenía forma de sacarme la duda sobre lo que había sucedido. ¿Qué lo habrá podido afectar tanto, como para terminar estrellando su consola contra la pared? Pensando en esto, me encaminé a nuestro cuarto para ver de nuevo su consola destrozada.
A su lado seguía el cartucho de Pokémon Plata, sin ningún rasguño. Lo tomé para verlo con más detenimiento. No sé si habrá sido por el mal sabor de boca que me había generado la situación. Pero la expresión de Lugia parecía diferente de cierta manera. De alguna forma parecía maniático, como si estuviera sosteniendo una sonrisa torcida. Yo creí que Hover era el que se cree el ángel de la muerte. Tal vez la humedad estuviese empezando a afectar su etiqueta, pensé. Reflexionando en lo que David me había pedido en el hospital, no pude evitar preguntarme si este videojuego habrá tenido que ver en todo esto. No tardé mucho en darme cuenta de una libreta que estaba sobre su cama. Estaba abierta en una página llena de códigos junto con una pequeña descripción que explicaba qué función tenía cada uno. Uno entre todos esos logró llamar mi atención por sobre todos los demás. Era el único código que se encontraba en la página siguiente, y el único que había sido tachado a lápiz. Huevo de Pascua, nieve en el monte plateado. Era lo que ponía en su descripción. Huevo de Pascua. ¿No era eso algo que los creadores habían escondido previamente en el juego? Con ayuda de un papel de la misma libreta y un lápiz escolar, intenté sacar el código pasando el costado de la punta del lápiz sobre el papel. Una vez que obtuve números visibles, quise ver qué era lo que este código escondía. Tomé el juego de mi hermano, y lo coloqué en mi consola junto a su herramienta de hackeo. Gatito. Rosa presidente, borrar todas las publicidades. En su partida figuraba que poseía las 16 medallas del juego, todos los 251 Pokémon, y una cantidad imposible de horas de juego. Seguramente tanto hackeo habrá afectado su partida, pensé. El juego inició con lo que parecía ser un montón de estática pasando por la pantalla, y una débil música que recordaba a la tonada del monte plateado. La silueta de mi personaje era apenas visible, pero lo suficiente como para saber si estabas avanzando. Presioné Start para ver si el menú era distinguible ante aquel caos gráfico. Cuando este se manifestó por encima de todo aquel infierno de píxeles blancos, pude saber de que en realidad se trataba de una forma pobre de representar nieve. Tanto la mochila como el estatus del entrenador eran bastante típicos de David. Con un montón de objetos imposibles de conseguir, y con el mote de Blade. Y contaba con un equipo bastante común para ser que había abusado de los trucos. Tenía un Tiranitar, un Typhlosion, un Lugia, un Meganium, un Pidgeot y un Feraligatr. Todos a nivel 100 y con objetos de mejora por supuesto. Al revisar el estado de cada uno, de alguna manera sus imágenes se notaban diferentes. Ay, amo Meganium y a Lugia. Era como si de alguna forma hubiesen perdido el vigor habitual que los Feraligatr también. Era un capo Feraligatr. caracterizaban. La apariencia del personaje también pareció cambiar en ese aspecto, además de contar con una paleta de colores más fría y apagada. Asumí que esto podría ser el resultado de tanto uso de trucos, y cerré el menú. Los copos de nieve parecieron disminuir su cantidad, haciendo que ahora se pudiese distinguir mejor el escenario. Todo lo que se lograba apreciar en pantalla, contaba con esa gama enfermiza de colores grisáceos, incluyendo al pequeño spray de mi personaje, que imitaba la imagen de su ficha de entrenador. Y el caminar de este se sentía más rígido y lento de lo habitual. Por un momento dudé del lugar en el que me encontraba. Es decir, sabía que se trataba del monte plateado, pero habían cosas en su mapeado que lo hacían diferente. Algunas zonas como salientes y caminos alternativos estaban bloqueados con rocas o bloques de hielo, haciendo que tan solo hubiese un único camino a seguir. Y al intentar salirme por la única salida que había, mi personaje se volvía para atrás, y se manifestaba un mensaje. Nunca podré regresar. Con cada intento de salir, el mensaje siempre era diferente. Ya no puedo volver. Volver a empezar, porque no se termina ahorita. No hay motivos para regresar. Ya no volveré. ¿Y su familia? Nunca más. Jamás podré regresar. E intentar algún otro método alternativo, no era muy diferente. El uso de la bicicleta y la cuerda huida, no eran posibles en este lugar. Y los movimientos especiales como excavar o teletransporte, eran inútiles.
Antes de tocar las primeras escaleras del único camino disponible que había, una vez más, se manifestó un mensaje. Tengo frío. Más adelante, pude notar que este camino también había sido modificado, ya que, de alguna manera, parecía ser mucho más largo que antes. En el transcurso del camino, apareció otra caja de texto. Tiranitar ha fallecido. ¿Pero qué rayos?, exclamé. Inmediatamente, revisé el menú de equipo. Ahora todos los Pokémon tenían una enfermiza tonalidad grisácea, y el sprite de Tiranitar había sido reemplazado con una X roja. Pobres Tiranitas. Quise ver si podía hacer algo con los cientos de Revivir que tenía en la mochila, pero cualquier intento era en vano. Está muy bueno el Pokémon Silver, porque podés jugar la Joe, no Joe, podés jugar Kanto y Yoto al mismo tiempo. Eso fue gracias a un programador grosso que se la pasó toda la noche haciéndolo, reprogramando el código del juego, el script cálculo, para que se pueda jugar ambos escenarios, ambos mapas. No surtirá ningún efecto. Lo seleccioné para ver su estado. Inmediatamente me arrepentí de haberlo hecho. La imagen de Tiranitar fue reemplazada con una grotesca masa de carne gris y huesos sangrientos. Los demás habían sido reemplazados con una oscura silueta de colores opacos, y estaban en estado de congelamiento. Aquella imagen de Tiranitar me había generado mucho malestar. No entendía cómo era posible que dentro de este juego pudiese esconderse algo como esto. Al caminar unos cuantos Nunca entraste a la Route 34 y hay cosas raras. No es que yo lo haya hecho. pasos más adelante, otra vez. Otro mensaje más. Lugia ha fallecido. Temiéndome lo peor, una vez más, abrí el menú y comprobé su estado. Otra X roja apareció para representar el lugar de Lugia en el menú de selección. Tan legendario no era. Lo que vi me dejó incluso más asqueado que la imagen de Tiranitar. Su cabeza era un conjunto desagradable de músculos y cartílagos, y el resto de sus extremidades habían sido carcomidas hasta el hueso. Con cada serie de pasos, una caja de texto más aparecía, anunciando la muerte de otro Pokémon. Habiendo cada uno terminado en un estado peor que el anterior. Habiendo cada uno terminado en un estado peor que el anterior. Hasta que el único que me quedó, fue Typhlosion. Tan solo me quedaba atravesar la entrada Tiene sentido porque es tipo fuego. que te conduce a un combate contra rojo. Claro que a los tipo hielo no le afecta mucho el fuego. Una vez hecho esto, tanto la nieve como A los tipo hielo no le afecta mucho el hielo. la débil música que sonó desde el principio, quedaron totalmente ausentes. En ese momento pensé que toda esta pesadilla terminaría cuando me enfrentase contra Rojo. Sin embargo, en la pequeña montaña en la que usualmente lo encontrarías, no estaba. En su lugar, había un gráfico de objeto. Lo seleccioné para ver de qué se trataba. Pero en lugar de recibirme un cartel con el nombre del objeto, un sonido largo y débil resonó por los parlantes de mi Game Boy, y una secuencia de batalla apareció. Mis ojos fueron invadidos por la terrible imagen de un Celebi que había sido carcomido hasta los huesos. Yo me comí a Celebi, lo dije hasta los huesos. Tan solo quedó un esqueleto sangriento, y unas amenazantes pupilas rojas que me observaban. Mi personaje ni siquiera había sacado a un Pokémon cuando un cartel anunció el siguiente movimiento de Celebi. Celebi utilizó mismo destino. Un chirrido ensordecedor se manifestó por los parlantes de mi consola, a su vez que yo hice lo que pude para evitar que aquel sonido me destrozara los tímpanos. Y cuando quise mirar de nuevo, el escenario había cambiado. La pantalla me recibió con un largo y oscuro pasillo, y el pequeño sprite de mi personaje se notaba distinto. Miré su estado. Le faltaban algunas extremidades, y su rostro fue reemplazado por una calavera. Su andar era considerablemente más lento que antes. Medieval. Y tras unos pocos pasos, mi personaje exclamó dos mensajes más. Tengo frío. Madre. Se siente tan frío. Este último diálogo, de alguna manera logró estremecerme. Tras una caminata que parecía no terminar, finalmente mi personaje llegó hasta el otro extremo de aquel pasillo.
Tan solo había uno de esos huecos por donde puedes arrojar rocas con el movimiento de fuerza. Por supuesto, no había ninguna roca a la cual arrojar. Obviamente la intención de aquel agujero era conducir a mi personaje hasta él. Y así lo hice. Mi personaje permaneció por unos instantes sobre el agujero. Y después desapareció, tan solo para después dar paso a una pantalla negra. La pantalla se iluminó, enseñándome un lugar blanco y montañoso, con algunos copos de nieve que se deslizaban sobre el escenario. El camino que formaban las montañas de alrededor, indicaban que el camino a seguir, era hacia abajo. El escenario mantuvo esa incómoda sensación de soledad, que se había mantenido durante todo el juego, hasta que me encontré con Rojo. Su pequeño sprite contaba con los mismos colores fríos que mi personaje. Y al interactuar con él, exclamó su típico diálogo, y una secuencia de batalla comenzó. Su imagen Habla Rojo. estaba intacta, pero conservaba los colores fríos que imitaba su pequeño sprite. El primer Pokémon que sacó a continuación, fue Snorlax. Su sprite imitaba el horror en el que se había convertido casi todo mi equipo. Solo contaba con un punto de salud, tenía sus intestinos salidos, uno de sus brazos estaba despellejado, y parte de su cerebro estaba expuesto. Atacó antes de que siquiera pudiera seleccionar cualquier cosa, utilizando esfuerzo. El único punto de salud que tenía desapareció, a la par de que su horrendo sprite caía con un doloroso quejido, y un cartel anunciara su muerte. Ahí fue donde me di cuenta de que mi Typhlosion solo tenía 5 PS. El siguiente fue Charizard. Estaba mucho más destrozado que Snorlax, con la mitad de su esqueleto expuesto, y sus piernas parcialmente despellejadas. Ocurrió lo mismo. Atacó antes que yo utilizando esfuerzo, perdiendo su único PS, y quitándome un punto de salud. El siguiente fue Espeon. Estaba totalmente destrozado como Celebi. Un esqueleto sangriento con 2 intimidantes cuencas vacías que me observaban. Lo mismo, atacó primero y perdió su punto de salud. El próximo era Venusaur. Parecía un zombie. Tenía sus ojos blancos, sus hojas destrozadas, parte de su rostro y sus patas estaban despellejadas como las de Charizard, le faltaba su lengua, y por su boca se asomaba una garganta que había sido dibujada a detalle. El penúltimo, su boca se asomaba una garganta que había sido dibujada a detalle. Sí, como dibujante debo admitirlo. Está buena la garganta. El penúltimo fue Blastoise. Tenía la cabeza totalmente destrozada con todo su cerebro expuesto, le faltaba la lengua como a Venusaur, parte de su caparazón estaba roto, y tanto sus brazos como su cola estaban despellejados. El último que sacó fue a Pikachu. Oh por Dios, Pikachu. Era el más horrible de todos. Todo su cuerpo era un esqueleto carnoso, con algunos grumos de carne sobresaliendo por su cabeza y parte de su cola. Esta última junto con sus orejas eran mucho más grandes de lo que deberían ser, la forma de su mandíbula junto a sus pequeños dientes parecían simular una espeluznante sonrisa, y sus negros ojos eran como ventanas al infierno. Como pasó antes, utilizó esfuerzo antes de siquiera poder seleccionar nada, quitándome tanto mi último punto de vida como el suyo. Tanto Pikachu como Typhlosion murieron expresando un doloroso quejido cada uno. En ese momento pensé que aparecería en un centro Pokémon y todo esto terminaría. Pero en lugar de eso, apareció Rojo por el lateral derecho de la pantalla. Estaba totalmente destrozado, y en su cadavérico rostro sostenía los mismos ojos desquiciados de Pikachu. En ese momento, Rojo desplegó un último mensaje. Solo que esta vez no se trató de su típico diálogo de puntos suspensivos, sino que realmente habló. Se acabó. Un horrible sonido de corrupción se manifestó junto con la visión de unos destellos negros y blancos. Y justo como pasó con David, terminé estrellando mi consola contra la pared. Tanto mi Game Boy como el cartucho de Pokémon Plata se despedazaron. Tan solo quedó una esquina llena de componentes electrónicos y plástico. Lo único que quedó intacto, fue la plaqueta interna de aquel cartucho, que se asomaba por debajo de la cama. A pesar de todo, aún conservo esa cosa dentro de un cajón. No tengo idea de si aún funcione, y la verdad, no quiero comprobarlo. Después de esa experiencia mi hermano y yo nos distanciamos un poco. Ciertamente ya no éramos los mismos, era como si nuestro vigor se hubiera apagado.
como el vigor de esos Pokémon en el cartucho de Pokémon Plata. En Claro, culpa de los videojuegos, es lo que hacía todo el mundo. aquel entonces, muy a pesar de que aquellos gráficos sacados del infierno perturbaron mi joven mente, jamás pensé en el significado que había detrás de esta cosa. Pero ahora de adulto, recordando esta anécdota, me di cuenta de cuál era la historia que quisieron contar. Al tratar de contextualizar todo lo ocurrido, pude tener una idea de lo que realmente había ocurrido en esta historia. En el juego se nos muestra cómo los personajes se van degradando con el tiempo, muriendo de formas horribles y tortuosas. En mi niñez pensaba que las muertes estaban transcurriendo durante la aventura, pero ahora que puedo ver de una forma más metafórica las cosas, puedo decir que en realidad los personajes siempre estuvieron muertos. Y lo que nosotros vemos no es más que una representación retorcida de un infierno que se parece al Monte Plateado. Lugar en donde las almas de estos personajes se quedaron purgando, reviviendo una y otra vez la horrible forma en la que murieron en vida. Nuestro personaje se adentra cada vez más en las entrañas del Monte Plateado, lo que nos podría sugerir una metáfora en donde se nos explica que a pesar de los intentos de los personajes de salir, lo único que hacen es adentrarse cada vez más en aquel infierno, posiblemente en la búsqueda de una salvación que no les llegaría jamás. Y esto podríamos corroborarlo con el ataque que nos lanza Celebi, el cual literalmente se llama mismo destino. Lo que nos llevaría directamente a una batalla final contra Rojo, la cual al finalizar, el juego nos lanza una serie de errores gráficos y sonidos estridentes. Como no hay más desarrollo después de la batalla contra Rojo, esto podría darnos a entender que no queda nada más que repetirlo todo una y otra vez, al estar los personajes condenados a este infierno. Muy a pesar de que conservamos nuestros cartuchos, nunca jamás volvimos a jugar algún juego de Pokémon. Nunca más volví a jugar Pokémon con mi hermano. Qué problema, ¿no? Estuvo bueno el creepypasta, muy innecesario, a ver, fue innecesariamente violento. Algunas partes estaban violentas además. Ya hay una creepypasta antigua que se le remasterizó, se le dio una reinterpretación o reescritura. Las imágenes estaban bien para representar cada situación, solo que intentar no ser grotesca además, y eso es un recurso bajo. Pero nada mal. Nada mal. Bueno, díganme qué otra creepypasta quieren que reaccione. Les agradezco de todo corazón a mis suscriptores. ¿Algo más que decir? No sé, se me hizo un poco bueno de que todo estuviera animado. Eso también fue un buen detalle. Bueno, suscríbanse por favor.